Es el líder de un país que durante años ha restringido la práctica religiosa, pero el presidente de Cuba, Raúl Castro, sorprendió al mundo con sus reflexiones luego de su encuentro con el Papa Francisco. Jorge Dávila Miguel es analista político de CNN en español y nos acompaña en vivo ahora desde Miami. Bienvenido. Castro sintió inspiración en la visita de Francisco, ¿no? ¿O en realidad hay algo más detrás de esas palabras? Bueno, hay mucho más porque es una historia, Guillermo, gracias por estar en tu programa. Hay una historia que comienza en el año 1985. Esto que sucede hoy aquí en Roma con el presidente Raúl Castro no es una cosa que haya empezado desde el día 17 de diciembre pasado, cuando se supo que el Papa Francisco intercedió y medió en el restablecimiento, en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La pugna de la Revolución Cubana y del gobierno cubano liderado por los hermanos Castro, por Fidel y Raúl Castro, empezó muy tempranamente, casi en el año 59. Desde el año 1985 esto empezó a cambiar y hoy vemos el fruto de este cambio, favorablemente para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ahora, este encuentro entre el Papa y Raúl Castro en realidad son dos personas que tienen ideas en común, a pesar de que uno abrazó la religión y el otro la rechazó durante tantos años, porque sus pensamientos son de izquierda. Bueno, yo no sabría opinar sobre los pensamientos de izquierda del Papa Francisco, no tengo los suficientes elementos para opinar sobre el pensamiento del Papa Francisco. De Raúl Castro, el presidente Raúl Castro sí, evidentemente es una persona que ha ido por los caminos de la izquierda desde que triunfó la revolución, incluso antes de que triunfara la revolución, yendo al Congreso de la Juventud en Europa mucho antes del año 1959. Lo que sí parece ser es que entre el Papa Francisco y Raúl Castro, en este caso el presidente Obama, impera ahora un clima de diálogo, un clima de conversación y un clima de entendimiento, que es lo que caracteriza esta nueva etapa para Cuba, Estados Unidos y en general para países de América Latina que han intervenido en este proceso. Es un clima de diálogo, de conversación, y no dudo que tendrán puntos en común y estoy seguro también que tendrán puntos en que no están de acuerdo. Sin embargo, sí es muy importante la declaración que ha hecho Raúl Castro de que podría volver a la iglesia. Esa declaración no va a caer en lugar vacío en ningún sitio. Y es una cosa que si él lo dice, no lo dice de casualidad. Y lo dice para que lo oigan tanto en Cuba, como en Estados Unidos, como en el mundo. ¿Y cuál es el mensaje detrás? El mensaje detrás es un mensaje, a mi juicio, no tengo todos los elementos, pero hasta los elementos que tengo, de normalización. Yo creo que Raúl Castro estudió, como señaló en el reportaje la periodista, estudió con los jesuitas precisamente en el Colegio de Dolores. Y recuerda a un maestro que se llamó el hermano Salgueiro, que tuve yo también. Yo le agradezco muchísimo la educación que recibí con los jesuitas en el Colegio de Dolores. Raúl Castro también la recibió muchísimos años antes que yo, pero ellos estuvieron marcados durante un tiempo por la educación religiosa. Y es más, el arzobispo de Santiago de Cuba es el que salva a Fidel Castro después del ataque al cuartel Moncada. Él y un teniente, un pundonoroso teniente del ejército de Fulgencio Batista, que se niega a asesinar o a matar a Fidel Castro después de haber asaltado el cuartel Moncada. De manera que la relación entre estos dos líderes y la Iglesia Católica no comenzó hace poco. Hay mucha historia por detrás en que hay, digamos, no contradicciones, sino informes no confirmados, pero se puede decir que esto empezó a cambiar en el año 1985 con una reunión que tiene Fidel Castro con un grupo de obispos cubanos. Ahora, Fidel Castro no es Raúl Castro, ¿no? Las indicaciones que vemos desde hace años, desde que tomara el poder Raúl Castro, es de un acercamiento más a la vida moderna, alejándose un poco de algunos pensamientos de la revolución. Pero también me pregunto, Jorge, si no tiene que ver la edad de Raúl Castro. La gente en general, cuando entra a la tercera edad, se acerca a la iglesia. ¿Podrá tener incidencia el tema de la edad de Raúl Castro o es meramente el reflejo del desarrollo del pensamiento de un líder? Es una pregunta muy interesante, Guillermo, y merecería un seminario, un programa de 1 hora para poder responder eso. Yo pienso, sí, yo pienso que todo tiene que ver, pero sobre todo tiene que ver el juzgar y el analizar cuál es el futuro y cuáles han sido los derroteros de la Revolución Cubana desde el año 1959. Yo no creo que Raúl Castro esté renunciando en este momento a ningún principio de la revolución. Habría que verlo. Yo creo que ellos hacen una distinción entre modelo y sistema. No se han definido muy bien qué es lo que va a hacer, pero lo que sí es cierto es que ha habido cambios
después de que ya Fidel Castro no estuvo en el poder. Y sí hay una tónica diferente con Raúl Castro, pero no me atrevería a decir que él abandona su principio revolucionario. Finalmente, y en forma breve, Jorge, ¿cómo será tomado estas palabras en la isla en general? ¿Podríamos decir que la gente le lleva un poquito de esperanza a la gente que vive en todo el territorio cubano, y este acercamiento, tanto a Estados Unidos como para el Papa, es un aire que podría provocar alguna felicidad en la gente? Muchísima. Es un bálsamo de felicidad y de esperanza, de normalización, no solamente en la vida internacional de Cuba como país, sino en la vida interna de Cuba. Yo pienso que la población cubana está muy esperanzada con el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, y la presencia del Papa en estas negociaciones de garantía, como se dice, es algo que también ilumina al pueblo, tanto personas que están más a la derecha como a la izquierda de esto, porque hay personas que no están de acuerdo con este restablecimiento de relaciones, como en todas partes, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba. Pero que la Iglesia esté como garante en el medio de esta negociación es algo muy bueno, no solamente para el presente, sino para el futuro de Cuba. Muchísimas gracias, Jorge Dávila Miguel, analista político de CNN en español desde nuestros estudios en Brickell Key. Buenas tardes. Gracias a ti, Guillermo.